Podemos decir que la misión de la Iglesia abarca 5 aspectos importantes. Y hay 5 palabras en el idioma griego que describen justamente estos aspectos. El primero de ellos es kerygma, que son palabras griegas donde entendemos que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Didaqué, liturgia, diaconía y koinonía. Todos estos términos los encontramos, son términos que se encuentran en la Biblia, por supuesto traducidos, en este caso al lenguaje castellano, pero de alguna manera explican con claridad la misión de la Iglesia en general. No vamos a hablar de todos ellos porque es muy extenso, hay mucho que decir de cada uno de estos puntos, porque son muy importantes. Descansa sobre esto realmente, como dijimos antes, los aspectos de la Iglesia en general. El primero de ellos es kerygma, que significa anunciación, significa publicación, proclamación, predicación, anuncio, mensaje. Una palabra que encontramos muy seguido en la Biblia y que en muchos de esos lugares la palabra original es kerygma. Y explican con toda claridad realmente de qué manera podemos encontrar a través de estas palabras lo que Dios tiene para la Iglesia. Estas palabras que hemos repetido recién, anunciación, publicación, predicación, anunciación, mensaje, la prédica del Evangelio específicamente, es lo que encontramos en la Biblia. Cuando, por ejemplo, en Marcos 16 se nos dice, el Señor dice, id por todo el mundo y predicad. Esa palabra está relacionada con esto. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otro significado de esta palabra kerygma es también contenido sustancial de la buena nueva de salvación, que es el Evangelio. La muerte y resurrección de Cristo, fundamento de nuestra fe cristiana. Podemos encontrar esta palabra en muchos pasajes que leemos en la Biblia. Quisiera que tal vez recorramos algunos de esos pasajes. Yo los voy a ir leyendo. Les digo la cita si lo quieren anotar y después leerlos en su casa. Pero por ejemplo en Romanos 16, 25 dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación, allí tenemos la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo dice, puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación, el kerygma de Jesucristo. Esa palabra que es una revelación. Siempre decimos que el evangelio, si bien podemos mencionar que tiene los 2 elementos, es misterio, pero es revelación. Y alguno dirá, ¿cómo puede ser esto? Parece que esas 2 palabras se contradicen y esto vendría a ser una especie de paradoja. Sin embargo, no es así, porque digamos así, todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que tienen que ver con el misterio, como menciona la palabra, son aquellas cosas que Dios nos reveló y nos sigue revelando por medio del Evangelio y por medio de la palabra escrita. De tal manera que hoy tenemos esa bendición. Para los antiguos era un misterio porque muchas de estas cosas que se habían escrito no se habían cumplido. Todavía no había llegado el tiempo y todavía no se había manifestado Jesucristo, pero para nosotros en Cristo hoy, ese misterio que se mantuvo, como dice el texto, oculto desde tiempos eternos, se ha revelado por medio de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1 versículo 7 dice, no es que existen o que haya otro evangelio, y ahí esa palabra es kerygma,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Recordemos que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, la iglesia o las iglesias de Galacia, después de haber conocido la verdad del Evangelio, el Evangelio sustancial, el Evangelio en esencia verdadero, se habían vuelto otra vez a los requerimientos de la ley, y ahí el apóstol Pablo habla de una manera muy categórica, porque la palabra que habían recibido, el mensaje, la predicación que habían recibido acerca del Evangelio, era el Evangelio verdadero, y ahora, evidentemente, muchos lo habían pervertido. Y cuando usa esa palabra pervertido, habla no solamente que habían cambiado una cuestión de costumbres, sino que habían afectado la esencia del Evangelio. Y esto para Pablo era inadmisible, tal es así que lo llama maldición. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de la importancia de llevar el mensaje del Señor y hace alusión a un texto, ¿no?, del Antiguo Testamento, está usando también esa palabra. Él lo usa en la carta a los Romanos, pero alude a Isaías 52:7, un texto muy hermoso que seguro todos conocen, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, buenas noticias, habla del Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, habla del Evangelio, del que publica salvación, habla del Evangelio, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermoso, ¿no? Una palabra del Antiguo Testamento, pero que ahora Pablo realmente la usa, la trae al presente para confirmar la bendición que tenemos hoy al escuchar el anuncio del Evangelio, de la palabra de Dios. En Lucas 9:2 dice: y los mandó a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Es decir, los había comisionado para que predicaran esa palabra de vida, esa palabra maravillosa que era el Evangelio del reino de Dios. Y podemos leer en Hechos 9:20 que dice: enseguida, y ahora se hace mención del apóstol Pablo, inmediatamente después de su conversión camino a Damasco, dice que enseguida predicaba a Cristo. Amén. Predicaba a Cristo, esa palabra querigma, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué importante, ¿no?, la mención de esta palabra. Y esta palabra que para nosotros es fundamental, el poder comprender la importancia de esta palabra del Señor, que se traduce a través del mensaje, del anuncio, de la prédica, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No son simples palabras, sino que realmente es palabra de Dios. La segunda palabra de estas 5 es didaqué. Querigma habla de proclama, prédica, anunciamiento. Y didaqué es la que describe la doctrina. Amén. La doctrina. Coexisten estas dos palabras dentro de las Escrituras. Vemos que realmente es tan importante esto. Tanto el anuncio y la prédica de la palabra, el anuncio de las buenas nuevas, como la doctrina, como aquellas cosas que Dios ha determinado que puedan regir nuestra vida cristiana en un camino de edificación conforme a su voluntad. Querigma entonces es una proclama. Su contenido es la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Revela a Cristo, porque Cristo es la verdad y la obra que Cristo hizo. Pero sobre todas las cosas decimos que esta palabra apela a la fe. Es necesario que la palabra que escuchamos, que el mensaje que escuchamos del Señor podamos creer. Fíjense ustedes que dice la Biblia que la fe viene por
el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, qué importante, ¿no? La respuesta a la prédica, a la anunciación de la palabra, del mensaje de Dios, es la fe. Y cuando hablamos de didaqué, de la doctrina, es enseñanza, es doctrina, es enseñanza. Su contenido son mandamientos claros de parte del Señor que revelan la voluntad de Cristo para nuestras vidas. ¿Es importante? Claro. ¿Y a qué apela en este caso didaqué? La doctrina, la enseñanza. Así como la palabra querigma dijimos que apela a la fe, esta palabra didaqué apela a la obediencia. Muestra cuáles son los mandamientos de Dios. Muestra cuál es la expresa voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y para qué son los mandamientos? ¿No lo sabe? ¡Ay, qué problema! Los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Todo lo que Dios nos revela a través de su doctrina en la Biblia es para que nosotros no solo los leamos y digamos qué lindo, sino para que lo apliquemos a nuestra vida y para que realmente esto apele a la obediencia en nuestras vidas. El querigma entonces es la proclama con autoridad, y no solo con autoridad, no es la autoridad del predicador, la autoridad del que predica y si grita más fuerte tiene más autoridad. No, de ninguna manera. Esa autoridad es la autoridad que viene de Dios y de su palabra. Y también de unción espiritual, porque en realidad esta palabra no es simplemente palabra, sino que es palabra de vida, es palabra que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué importante este concepto. Es una palabra de poder, es una palabra de acción, porque esta palabra nos debe mover por la poderosa acción del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. La palabra no solo es poder porque suena como un estruendo y como que a veces nos sacude, sino que tiene el poder en sí misma por medio del Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, para poder realmente hacer que podamos aplicarla a nuestra vida y ver el fruto, el resultado maravilloso de esa palabra en cada uno de nosotros. Por tanto, generalmente en estos términos, esta palabra no se expresa en el ámbito de un aula académica, pero sí y en forma tan especial en la calidez de lo que es la iglesia de Cristo, en la calidez de lo que es la asamblea de los creyentes o la congregación de los creyentes, en la prédica del Evangelio a los que no conocen la salvación o no conocen la obra de Cristo. O también es aquella que podemos hablar entre dos o tres, sabiendo que si lo hacemos reunidos en el nombre del Señor, es una experiencia sobrenatural que nos hace disfrutar la presencia del Señor en nuestro medio. Qué importante esto. ¿Usted cree que el Señor está aquí en nuestro medio? Amén. El Señor lo dijo, ¿no? Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Estará el Señor aquí en medio nuestro en esta mañana? Gloria a Dios. Qué hermoso. Querigma es la proclama de la verdad con respecto a la magnífica obra de Cristo. Es decir, que apunta de una manera directa a la obra tan grande que el Señor hizo allí en la cruz. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, leemos el primer mensaje que se dio después de Pentecostés por parte del apóstol Pedro, en los versículos 22 al 24 dice Pedro poniéndose en pie, ¿no? Ya había comenzado a hablar, pero después dice: varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Qué palabra! Todo el mensaje, ¡qué palabra! Un mensaje de poder, un mensaje ungido por el poder del Espíritu Santo. Pensemos que esta palabra fue fuerte. Esta palabra seguramente, si hubiera sido en el frío de la carne, hubiera paralizado a los judíos y yo diría que hasta los hubiera espantado. Pero sin embargo, esta palabra de poder compungió el corazón de los que escuchaban y se acercaron y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí es cuando Pedro les indica y les enseña, también a través de la palabra, qué es lo que debían hacer. Arrepentirse, que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo y que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Querigma es la verdad, es la palabra de verdad, pero también es la verdad mismo, que es Cristo. Jesucristo allí en Juan 14 y 16, ¿qué dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Y Él es la verdad que nos realmente puede obrar en nuestra vida. Dice allí en el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad, que es la palabra de Dios, que es la palabra revelada, es el querigma, los hará libres, les dará libertad. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de aquel pecado que nos esclavizó hasta ese momento, llevándonos detrás de la mundanalidad y de todas aquellas cosas que son prácticas mundanas, para que ahora podamos vivir para la gloria de Dios y podamos realmente servir al Señor como Él quiere que lo hagamos. Es la verdad revelada por el Espíritu de verdad. Porque cuando leemos allí en el Evangelio de Juan 16, 13, se muestra de una manera muy clara esto. Dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién era el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Qué importante, ¿no? El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, porque no hablará, dice, de sí mismo, de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y lo que oyere dónde? ¿Cuál es el ámbito donde podemos decir que se manifiesta la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es esa Trinidad, ese consejo divino. Amén. Así que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Qué hermoso que podemos tener esta palabra de verdad. Podemos tener a Cristo, que es la verdad, y podemos tener la palabra de verdad por el Espíritu, que nos hace conocer todas las cosas, todo lo que el Señor quiere que conozcamos y todas las cosas que están por venir, por suceder. También es la proclama expresada bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Creo que es importante saber que el que da testimonio a través de la palabra es el Espíritu, y el que da testimonio a través de quien predica la palabra debe ser el Espíritu. No es una palabra que tiene una inclinación
porque a lo mejor el que predica cree esto o no cree aquello, sino que es una palabra que proviene de Dios y que es anunciada de parte de Dios a nosotros, a los que hoy escuchamos y recibimos la palabra, bajo la gracia y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso esto, que podamos realmente, por eso debemos estar tan atentos a la palabra, tan atentos a la palabra verdadera del Evangelio, tan atentos a lo que nos dice el Señor a través de la palabra. Creo que necesitamos tener el corazón siempre abierto y dispuesto para recibirla. Amén. Porque a veces el Señor nos habla con todo lo que venimos diciendo, palabra de verdad, palabra de autoridad, palabra de fe, palabra de poder, pero ¿está nuestro corazón abierto y dispuesto para recibir la manifestación de tales cosas? O tal vez estamos esperando a ver si esa palabra coincide con lo que yo pienso. Porque a veces, veo que a veces decimos, bueno, hay personas que dicen, bueno, yo creo a mi manera. Yo sigo al Señor a mi manera, como a mí me parece. Y aunque escuche la palabra, su corazón va a estar cerrado, porque si esa palabra no coincide con lo que piensa, ese corazón va a permanecer cerrado y esa palabra se va a hacer infructuosa totalmente. Pero cuando abrimos el corazón, y cuando a pesar de que somos personas imperfectas, y que a lo mejor nuestros pensamientos pueden divagar a veces entre la verdad y el error, pero abrimos el corazón para que el Señor nos hable, ahí recibiremos la corrección y la guía para que podamos enderezar el camino. Que el Señor nos ayude, ¿no? Para que podamos valorar de esta manera la palabra del Señor. En lo que respecta a la palabra didaqué, doctrina, que consiste en enseñanzas, instrucciones, mandatos claros que revelan la voluntad de Dios para nuestra vida. Estas son cosas imperativas de parte de Dios. Esas son cosas que no las podemos cambiar ni las podemos modificar en absoluto, ¿no? Dice que en Mateo 28 y 29 dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, lo que le estaba diciendo a la gente, se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esa palabra de autoridad es la palabra de Dios. ¿La consideramos nosotros palabra de autoridad? Qué importante, ¿no? Si escuchamos la palabra y decimos, esto es palabra de Dios. Esta palabra es autoridad para mí. No me está dando alternativas para que haga o que me ejerciten de saber y bueno, si quiero, si no quiero, si... No. Es una palabra que me muestra sí o sí cuál es el camino que debo emprender o la decisión que debo tomar en mi vida. Las características de esta palabra, de esta doctrina, es simple y es clara. Dios no nos confunde con cosas extrañas. Hay un texto que es tan hermoso, ¿no? En Mateo 11, 25, dice que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, lo que él estaba hablando, esta doctrina, de los sabios y entendidos, es decir, de los que pasan todo por el tamiz de lo intelectual, y las revelaste a los niños, a los que en definitiva, más allá de querer entenderlas, estaban dispuestos a creerlas. Y yo digo, qué importante, porque esto es el ABC. Yo no puedo entender para hacer o para creer. Yo creo para entender. ¿O no es así? Si usted espera entender toda la palabra de Dios para después decir, bueno, entonces, no. La palabra que despierta esa fe me hace recibirla y creerla. Y como la creo,
evidentemente esa palabra tiene cumplimiento en mi vida. Amén. Porque la fe no es lo que veo ni lo que siento, sino lo que creo. ¿Cree usted en la palabra del Señor de todo corazón? Gloria a Dios. La doctrina es un cuerpo concreto de enseñanzas. El Señor ha dado enseñanzas y las ha plasmado en la palabra. Ahí en el final del Evangelio de Mateo, al final cuando el Señor ya se está como despidiendo de los discípulos y los envía para que prediquen y hagan discípulos, Mateo 28:20 les dice, para que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está, todo eso que yo les di, esas cosas son inamovibles. Eso es lo que ustedes tienen que predicar. Y eso es que los que creen tienen que guardar. ¿Amén? Eso es lo que tienen que guardar. No lo que vayan a decir ustedes por motu propio, sino las palabras que yo realmente les he hablado son las que ustedes tienen que ahora predicar, anunciar, dar como testimonio de su propia vida para que los demás también puedan guardar estas palabras. El apóstol Pablo, en un mensaje de despedida que hizo cuando iba a viajar a Jerusalén desde Mileto, en el libro de los Hechos, capítulo 20, les dice algo a todos los que se habían reunido. Muchos de los que se habían reunido eran ancianos de la iglesia, pastores, siervos, y había tal vez otros que se habían reunido en ese lugar despidiendo al apóstol que iba a Jerusalén y que posiblemente no sabían si lo iban a volver a ver. Pero lo que Pablo les dijo en su despedida son palabras muy claras. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Ahí está. Les había dado todo el consejo. ¿Qué es el consejo de Dios? ¿Sabe usted qué es el consejo de Dios? Es la palabra de Dios, es la doctrina. Es lo que Él nos enseña que debemos hacer. Entonces Pablo ahora se va, tiene el testimonio de que le iban a sobrevenir problemas, posiblemente estaba sintiendo realmente que no iba a poder tal vez regresar y les deja un encargo. Inclusive les dice, porque sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que querrán devorar al rebaño. Y no solamente eso, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para poder engañarlos y llevarlos tras de sí. Entonces, Él les dice esto, ¿no? Que tienen que guardar con tanto celo todo el consejo de Dios que Dios les habló, les entregó a través del ministerio del apóstol Pablo. Estoy limpio, dice, de la sangre. Y cuando dice estoy limpio de la sangre, no quiere decir que no mató a ninguno, sino quiere decir de que no va a ser responsable si alguno, por no guardar el consejo de Dios, verdaderamente pierde su vida. Pero no su vida física, sino su vida espiritual, la entrada en el reino de Dios. Que el Señor nos ayude, porque esto no es cosa liviana. Es algo serio, es una cuestión de vida, como decimos siempre, o muerte. Para ellos Él se lo planteó así: estoy limpio de la sangre de ustedes. Ahora está en ustedes que hagan lo que se les encomendó, que ese cúmulo de verdades, todo ese consejo de Dios, lo incorporen a su propia vida y puedan anunciarlo y predicarlo. Qué importante esto. Por otro lado, también es algo que debemos repetirlo. Esta palabra debe ser repetida. En Filipenses 3:1 dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí, dice, no me es molesto el escribiros, ¿qué? Las mismas cosas.
las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Es decir, Pablo no es que estaba todos los días les daba un mensaje nuevo. Seguramente muchas de las cosas que ahora le estaba recordando a través de la carta eran las que él mismo había predicado cuando estuvo en Filipos. Y muchos de los conceptos y de los consejos y de la palabra que él les habló cuando la iglesia comenzó a ser formada en ese lugar, ahora dice que él les está escribiendo las mismas cosas. Porque la palabra de Dios no cambia. ¿Qué le parece? Hay alguno que dice, pastor, usted predica siempre lo mismo. Mire, mientras tenga la Biblia voy a seguir predicando lo mismo. Ahora, si ustedes quieren que yo agarre otro libro que no sea la Biblia, no voy a ser pastor. Necesitamos predicar lo que dice y enseña la Biblia. El apóstol Pedro lo tenía muy claro esto. Y creo que inclusive con hasta más énfasis dice, segunda de Pedro 1, 12 al 15. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Miren, lo que ya les había dicho, lo que ya les había predicado, lo que ya les había hablado. Aunque vosotros las sepáis, aunque ustedes la sepan y estén confirmados en la verdad presente. O sea, que es algo que se ha aceptado como la verdad, como una verdad de Dios. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Fíjese que no dice con exhortación. Exhortación, ¿qué quiere decir? Es una palabra de ánimo, de aliento. Pero amonestación es una palabra de corrección. Así que él dice que mientras esté en el cuerpo, él los va a estar despertando con amonestación. Le va a estar llamando la atención sobre la palabra. Sabiendo que en breve, dice Pedro, ya tenía testimonio también él, de que debía abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y mire lo que dice, que es increíble. También yo, dice Pedro, procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso dejó la carta. Y por eso tenemos 2 cartas ahí que el apóstol Pedro escribió con tantos consejos de parte de Dios, ¿no? Qué importante esto. Se repite. Son cosas que debemos acopiarlas en nuestro corazón. Y muchas de ellas las tenemos que escuchar repetidamente. Yo estoy seguro que cuando nosotros escuchamos un mensaje, a lo mejor en el momento tal vez nos impacta, nos impresiona y decimos, wow, qué bárbaro, gloria a Dios, qué mensaje, qué palabra, qué sé yo. Y resulta que a la semana, ¿qué predicó el pastor? ¿No? No me acuerdo. Tal vez me acuerde o tal vez no me acuerde. Entonces, Pedro, conociendo la naturaleza del ser humano, él entiende que el mensaje debe ser repetido. Así como el apóstol Pablo estaba diciendo exactamente lo mismo, él iba a seguir anunciándoles, amonestándolos a través de la palabra, y aún después de su partida iba a procurar que ellos pudieran tener memoria de esas palabras en todo tiempo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Yo puedo decirles que el contenido espiritual, profundo de la palabra del Señor, no lo agotamos con escucharla una vez. A veces pensamos que si vamos por ese texto yo ya lo leí. Como si dijéramos, ya lo digerí, ya lo leí, ya la bendición que me tenía que venir me vino. No. Yo creo que los que estamos en el camino hace muchos años, yo hace 63 años que estoy en el camino de Dios.
y me sigo sorprendiendo con textos que lo he leído miles de veces. Porque el Espíritu Santo sigue revelando y sigue hablando a través de su palabra. Gloria al Señor, alabado, bendito, santo Dios. Y cuando repito la lectura o cuando escucho repetidamente la palabra, estoy con los oídos abiertos, porque seguramente algo Dios tiene para mí a través de esa palabra. Yo creo que algo Dios tiene para usted en esta mañana también a través de esta palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta palabra sirve para instruir, para exhortar, para amonestar, para reprender. Tiene realmente un uso tan importante. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra dice que doctrina, con toda paciencia y doctrina. La palabra, cuando la leemos y la repetimos en la lectura y en el escucharla, se afirma en nuestro corazón. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, allí a los Filipenses, le dice: en aquello a que hemos llegado, en aquellas cosas que hemos aceptado y hasta aquí las hemos incorporado, sigamos una misma regla. Afirma lo que hemos recibido de parte del Señor a través de su palabra. Nos podemos preguntar, ¿cómo hacemos para que esa palabra penetre o para que esa palabra esté obrando, esté haciendo la obra en nuestro interior? En primera instancia, tenemos que conocerla, la palabra, exponernos a la palabra de Dios. ¿Y cómo nos exponemos? Escuchándola, oyendo la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, meditando. Hace poco hablábamos de esto en la celebración del Día de la Biblia. Tenemos que exponernos para que la palabra de Dios pueda penetrar. Como dice el apóstol, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿La palabra de Dios mora en abundancia en su corazón? ¿Podemos hacer una prueba? No. Mejor que ahora no. Es decir, el conocimiento de la palabra. Aceptarla y disponernos a obedecerla. Esta es una decisión voluntaria. Porque la podemos leer, la podemos oír, qué sé yo, pero tenemos que tener una disposición especial. Es palabra de Dios. Entonces tengo que estar dispuesto a aceptarla para mí. A veces decimos, esta palabra qué bien le viene a fulano. Qué lástima que fulano no vino hoy a la iglesia, porque esta le viene. Mira, hermano, deseche de su vocabulario cristiano semejante cosa. Porque esta palabra y todas las palabras que escuche del Señor son para usted en el momento que las escucha. ¿Cómo le queda el zapato? ¿Amén? ¿Es así o no es así? Amén. Por supuesto que le viene bien a otro, pero el tema no me tiene que preocupar si le vino bien al otro o si el otro vino o no vino para que le venga bien. ¿Me está haciendo bien a mí que la estoy escuchando? ¿Tengo la disposición de aceptarla y de obedecerla, como dice aquí? Esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros. Debemos hacerla nuestra. Y ahora viene la otra parte, poniéndola por obra, practicándola. Porque en definitiva la palabra, que es una dirección de Dios para nuestra vida y que nos marca el camino, que nos indica cómo nos tenemos que mover, evidentemente nos tiene que hacer arrancar para algún lado, ¿o no es así? En alguna dirección. No podemos decir que todo esto pasa y estamos de brazo cruzado y listo, ya está. Ya se pasó el... No. Esto se contextualiza de alguna manera en lo que hacemos, en la forma en que la aplicamos a nuestra vida, y esa palabra pasa a ser parte de nuestra vida de acción, nuestros movimientos, nuestras direcciones, nuestras decisiones, nuestras acciones.
Esto es lo que tenemos que comprender. Y por supuesto, tenemos la gran responsabilidad de poder comunicarla o compartirla. Y esto es algo importante también. No es una palabra que tiene que caer en un lugar ahí, como que quedó cerrada ahí, y no. Esa palabra tiene que fluir a partir de nuestra experiencia con el Señor y tiene que llegar a otros para enseñar, para poder transmitir la verdad de Dios a aquellos que todavía no lo conocen. Qué hermoso, ¿no? Que podamos ver que realmente esto es así. Hay 3 elementos esenciales, importantes. Uno es que nos da una visión clara. Comprendemos claramente el propósito de Dios. Cuando la palabra de Dios viene y la aceptamos y la recibimos por fe, comenzamos a tener claridad sobre un montón de cosas. De modo que toda obediencia, iniciativa, toda actividad colabora y forma parte de ese propósito de Dios. Necesitamos que esa visión clara que nos da la palabra con respecto a algún aspecto de nuestra vida se transforme en una acción acorde al propósito que Dios tiene. ¿O usted no cree que toda palabra que Dios nos da viene con un propósito? Dice que la palabra de Dios, eso lo encontramos en Isaías, ¿no? Que es como la lluvia que desciende y que riega la tierra. Y dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. ¿Qué le parece? ¿Será? ¿Será así o no será así? ¿Creemos lo que dice la Biblia? Claro. Convicción profunda se recibe cuando estamos seguros de que lo que estamos escuchando y recibiendo es de Dios. Y esto, cuando abrimos el corazón y recibimos la palabra, esto penetra muy profundamente en nuestro corazón. Y pasa de ser solamente algo que escuchamos y que lo tenemos ahí dando vuelta en la mente y que no, pasa a ser una convicción profunda en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que comienza a dar testimonio a través de esa palabra en lo íntimo de nuestro ser y podemos decir, esto es del Señor. Esto es lo que el Señor me está hablando. Por eso es que a veces cuando piden consejos, y yo me acuerdo siempre, nuestro pastor, él no era muy amigo de dar consejos. No era muy amigo. Se ríen los que lo conocieron y los que han... No era muy amigo de dar consejos. Porque él decía que la persona tiene que estar abierta a la palabra de Dios. Porque un consejo puede ser un consejo personal. Pero cuando la palabra de Dios nos habla, ese es el consejo de Dios para mi vida. Por encima del pastor, por encima de algún consejero, por encima de lo que quiera. Es la palabra de Dios directa de Dios para nuestra vida. Y esto, si no lo entendemos, hermanos, vamos a ir rodando de consejero en consejero. Y por supuesto, como la situación se plantea, vamos a tratar de elegir el consejo que más nos gusta. O el que nos dio fulano que es mejor. Pero con Dios se termina toda esa farandulandia y entendemos que el consejo de Dios es inmutable. Es el consejo de Dios para nuestra vida. No podemos especular con el consejo de Dios, sino recibirlo, aceptarlo y ponerlo por obra. Y esto es lo que el Señor realmente quiere. Un verdadero discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice. Miren lo que dice. Todo lo que Cristo dice. Y hace todo lo que Cristo manda. No griten todo amén porque se van a romper los vidrios. Lo repito. Un verdadero discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice. ¿Usted cree todo lo que dice el Señor a través de la palabra? Ese está bueno. Ahora mire el otro. Y hace todo lo que Cristo manda. Ahí bajó el decibel, el amenómetro quedó abajo. Hace todo lo que Cristo manda.
porque Cristo habla, nos da la palabra, nos da el querigma, nos anuncia, pero también nos da la doctrina, la enseñanza. Uno apela a la fe para que la creamos y la otra apela a la obediencia para que la pongamos por obra. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, hermanos? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude en esto. Como última cosa, una especie de relación entre proclama y doctrina, entre querigma y didaqué. Son elementos para la edificación de la iglesia. No los podemos separar tampoco. Estos elementos constituyen la esencia de la palabra de Dios. Debemos observar que hay una relación directa. No están separadas, desunidas. Y hay dos preguntas que son interesantes. ¿Por qué los mandamientos observados fríamente, o en el frío de la carne, digamos, son rechazados tan frecuentemente? No me lo respondan en voz alta, pero piense. ¿Sabe cuánta gente está realmente en contra de los mandamientos del Señor? Algunos justifican eso diciendo, eso es legalismo. Mentira. Eso es algo que quieren usar como excusa para no admitir que tienen que recibir la palabra y que obedecerla. ¿O no es así? Claro. Hay otra pregunta. ¿Por qué los mandamientos de Dios afectan tan poco la vida de muchos creyentes? Quizá por la misma razón. Pero es un hecho. Son dos preguntas que cuesta responderlas. Pero dolorosamente y lamentablemente es una realidad. El apóstol Juan, en primera de Juan dice, sus mandamientos no son gravosos. Son pocos los que dicen esto. Es decir, los mandamientos del Señor no son pesados, difíciles, agobiantes. Y el elemento clave que relaciona la verdad con los mandamientos es la fe. Porque si yo creo que lo que estoy escuchando es de Dios y lo recibo por la fe, estoy dispuesto a hacerlo. No se va a transformar eso en una acción a menos que yo verdaderamente lo crea. Pues si lo creo por fe, el Espíritu de Dios me dará fuerza para poder cumplirlo. No es en el frío de la carne. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano va a poder cumplir los mandamientos de Dios. Pero cuando la palabra, querigma, la palabra de Dios viene a nuestra vida, el mensaje, y cuando se manifiesta la verdad de Dios, la enseñanza, la didaqué, y la recibimos con una actitud de fe y apertura de corazón, el Espíritu Santo puede hacer la obra de una manera maravillosa. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces mostramos una hermosa disposición para poder obedecer a la palabra de Dios. Yo creo que es importante esto. Cuando proclamamos la verdad de Dios, el Espíritu Santo da gracia a los que oyen. Porque es una palabra de gracia. Los cuales creen. Esta gracia es la que hace posible la transformación de nuestra vida. Vienen los cambios, viene la disciplina que Dios quiere obrar en nosotros para bendición. ¿O no es así? Y tenemos muchos textos para leer ahí que quisiéramos, pero bueno, sabemos que Dios nos habla y nos enseña y nos da la enseñanza justa, la doctrina, para que sepamos qué debemos hacer y dice que la debemos obedecer, someternos a la disciplina, porque si nos sometemos a la disciplina del Señor, a lo mejor en la carne no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero da fruto apacible de justicia a los que en ella se ejercitan, dice la palabra del Señor.
Así como un padre trata de disciplinar a través de sus consejos y su ejemplo a sus hijos para que puedan realmente estar en hacer lo bueno, cuánto más Dios, como un Padre de amor y de misericordia, nos disciplinará y nos hablará las verdades de la palabra para que nosotros podamos recibirlas y podamos gozarnos y ejercitarnos en ellas y de esta manera realmente recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Creo que esto es lo que necesitamos recibir. Cristo en nosotros es el secreto que permite que seamos verdaderamente transformados conforme al propósito de Dios. Sabemos que una verdadera entrega al Señor, una verdadera entrega de corazón, es lo que permite que Dios pueda transformar verdaderamente nuestra vida, nuestro entendimiento. Cuando leemos allí en Romanos 12, 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, es decir, podáis discernir por medio de la prueba o de la experiencia cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso. ¿Ha puesto su vida usted en el altar de Dios como un sacrificio vivo? Quiere decir voluntario, consciente. Un sacrificio muy, como bien dice el texto, ¿no? Que podamos ofrecer nuestra vida en un sacrificio santo, separado para Dios. Es decir, una vida separada del mundo y consagrada y dedicada en el altar de Dios para la honra y la gloria de Dios. Y un sacrificio agradable. Siempre digo esto, y ustedes lo han escuchado 1000 veces. ¿Cómo hago yo para poder ser agradable a Dios? ¿Cómo un sacrificio de mi parte puede ser agradable en la presencia de Dios? Tiene que ser un sacrificio de fe. Porque sin fe, ¿qué dice? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo en lo que estoy escuchando, en lo que estoy haciendo, y aún a veces esos signos exteriores de piedad y qué sé yo, no son legítimos, no están acompañados de una verdadera fe. Fíjense que cuando leemos la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 4, y el Señor habla del pueblo de Dios, dice que ellos escucharon la palabra, pero no les fue de provecho. No les fue de provecho, no pudieron entrar en el verdadero reposo de Dios, no fue de provecho. ¿Pero por qué? Porque no la oyeron con fe. No la oyeron con fe. No la recibieron, no la creyeron, y porque no la creyeron, no la pudieron incorporar a su vida, y como no la pudieron incorporar a su vida, no la pudieron poner por obra. Es claro que el Señor nos ayude para que podamos realmente entender qué es lo que el Señor quiere obrar en nuestra vida. La verdad, debemos proclamar el mensaje de la verdad, porque es la única verdad. Y es, como decimos siempre, la verdad absoluta. Es absoluta. Esa verdad que es la palabra de Dios es una verdad absoluta. Lo que Él es, lo que ha hecho, sus atributos, sus propósitos, todo esto se revela a través de esta verdad. Al creer esas verdades, resulta factible, posible, obedecer los mandamientos del Señor. Ya no es imposible, penosos, pesados. Y la fuerza para obedecer procede de Cristo, que vive y obra en nosotros por medio de la fe. Por algo el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto, si lo tomo en el frío de la carne, no lo puedo alcanzar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo último,
el mandamiento, la verdad es siempre deriva en mandamientos claros. Cuando yo escucho la verdad, seguro que esa verdad va a ir acompañada de algo que Dios quiere que yo haga. ¿O no? Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ahí está. Siempre deriva en mandamientos claros que surgen de esta misma verdad. La obediencia forma nuestras vidas en la voluntad de Dios, porque al obedecerle podemos realmente saber que estamos en la voluntad del Señor. Es necesario anunciar esta verdad, de modo que penetre y genere obediencia para edificar, haciendo los ajustes, los cambios necesarios con disciplina, en sujeción a lo que el Señor nos requiere a través de su palabra. Sin la gracia del Señor suministrada por el oír la palabra de Dios, la verdad de Dios, sus mandamientos seguramente van a ser pesados, seguramente van a ser gravosos. Pero la fe que viene por el oír también nos da la gracia para que antes que los resultados se manifiesten y que se manifiesten como una realidad y una evidencia, nos predispone a aceptar la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino a gozarnos en ella. Amén. Que el Señor nos ayude. La primera parte de esto, que prestemos atención. Es algo que merece que nosotros guardemos con reverencia, con atención, con corazones realmente abiertos y dispuestos a escuchar el mensaje y enseñanza y doctrina de la palabra del Señor. Una va a llevarnos a poder creer en lo que Dios nos provee y lo que Dios tiene. Y otra, a que podamos obedecer lo que Dios nos dice que debemos hacer para poder gozar del favor de Dios y heredar todo lo que Dios realmente nos ha dispuesto y tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Estaremos nosotros dispuestos, hermanos? Hoy vivimos en un tiempo donde parece que fuera, bueno, todo es así nomás, bueno, no. Las cosas de Dios siguen siendo tan importantes, tan profundas, y que las debemos investigar en su profundidad con corazones abiertos y dispuestos a que Dios se nos revele de la manera que Él quiere revelarse en nuestra vida. Por eso es que hay tantos cristianos que ni siquiera saben que son cristianos, o que se creen cristianos y no son cristianos. Por eso es que de alguna manera esta situación hace que en este tiempo la liviandad del Evangelio se extienda con tanta rapidez. Pero ¿qué de aquello que Dios quiere? ¿Qué de aquello que Dios demanda? ¿Qué de aquello que Dios nos dice? ¿Qué de aquello que Dios nos exige? A veces lo tapamos con los gritos, lo tapamos con las cosas que a veces se ven. Y con Dios creo que tenemos que arrimarnos o acercarnos con un corazón totalmente contrito y humillado. Porque seguramente en muchas, por no decir en todas las veces, la palabra de Dios va a tocar nuestra vida. Porque tenemos que reconocer que no estamos 100% en todas las cosas. Y siempre cuando llega la palabra, algo nos muestra, algo nos enseña. ¿Está aprendiendo algo usted en esta mañana a través de la palabra? ¿Está escuchando algo a través de la palabra y que es como que Dios nos está diciendo tenés que hacer esto? Porque este es un imperativo, porque esto es algo que Dios no me lo da para ver si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Es lo que Dios me está poniendo por delante para que lo pueda aceptar y lo pueda poner por obra con gozo en mi corazón. Hay tiempo para todo. También hay tiempo para levantar la voz
y gritar y alabar al Señor y hacer todo lo que nos sale del corazón para estar en la presencia de Dios, que es maravilloso. Pero cuando viene el tiempo en que debemos escuchar, es tiempo de escuchar. Cuando viene la palabra de Dios, es tiempo de abrir el corazón. Cuando viene la palabra de Dios, es tiempo de recibir la palabra. Y cuando viene la palabra de Dios, es tiempo de obedecer la palabra. Que el Señor nos ayude y que en esta mañana nos vayamos gozosos. Amén. Que nos vayamos con gozo en el corazón, sabiendo de que Dios nos ha hablado como un Dios de amor y de misericordia. Y en medio de todo lo que se vive en este mundo, más allá de los desastres mundanos, de todo lo que la moralidad de este mundo en cierta manera afecta a la iglesia en general, entonces que nosotros nos acerquemos al Señor. No con un espíritu de juicio, porque eso sería hacer lo contrario de lo que dice la palabra. Ni con un espíritu crítico, que menos, sino con un espíritu de mea culpa. De qué es lo que yo tengo que hacer, qué es en lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que tengo que aceptar de parte de Dios y de qué manera me tengo que afirmar en lo que el Señor enseña en su palabra, para que el Señor verdaderamente pueda hacer de mí no solo un creyente, un discípulo, sino también hacer de mí un enviado, un siervo y una sierva para la gloria y para la honra del Señor.